Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Delfor Giacomone, reumatólogo pediatra de la ciudad de La Plata. Y bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Argentina de Reumatología por el espacio que nos brinda para tener estas sesiones. Y bueno, y en el día de hoy vamos a desarrollar una de las charlas que habíamos programado para el simposio de otoño, al cual damos por oficialmente inicializado hoy la parte pediátrica. Para eso contamos con la presencia de la doctora Silvia Viejo Stuart, es especialista en ortopedia y traumatología infantil, médico de planta del Hospital Sor María Ludovica y del Hospital del Cruce, profesora titular de anatomía en la Universidad Arturo Jaureche, y ella nos va a hablar de patologías traumatológicas simuladoras de enfermedades reumáticas. La mecánica de la presentación va a ser como en las anteriores. Va a ser la charla al principio, con las preguntas al final, que cuando estemos por la mitad de la charla aproximadamente se va a abrir el chat para que las vayan haciendo llegar. Va a presentar algunos casos clínicos que pueden ser inmediatamente después de la charla o después de las preguntas. Eso se va a ir alternando según la dinámica de la presentación. Así que bueno, Silvia, cuando quieras, gracias por la aceptación de la charla y bueno, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a todos, ¿sí? A la Sociedad Reumatológica, a Mariana y a vos, Delfor, por la invitación. Y bueno, la idea un poco es charlar de aquellas patologías que a veces se nos superponen como especialidad y que por ahí, bueno, vemos en algunos datos que podemos, con algunos datos, digamos, dónde ubicarlas, si ubicarlas en la parte traumatológica o en la parte pediátrica. Bueno, a mí me habían comentado perdón, no me corre la llama. Me habían dicho de hacer algún tipo de una lista, digamos, de patologías. La idea sería aquellas que más se nos confunden, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay patologías que están como, digamos, con un curso insidioso, con un comienzo no muy claro, entonces a veces inicialmente la patología se confunde. Dentro de toda la lista de las patologías yo las pude como agrupar para que tengan como un hilo conductor en patologías de afectación articular y de afectación extraarticular, ¿sí? Dentro de las patologías de afectación articular, perdón, tenemos a las artritis, que pueden ser sépticas o inflamatorias, a la sinovitis transitoria de cadera, a la enfermedad de Pertes, a la sinovitis vellonodular pigmentaria, a la espondilodicitis y a la sacroileitis. Estas tienen en común que afectan la articulación, que ustedes como reumatólogos creo que digamos es un lugar bastante común de muchas de las patologías. Y las pude agrupar en las tres primeras en cadera, la sinovitis vellonodular en rodilla y la espondilodicitis y sacroileitis en la columna. Y después, fuera de las articulaciones, hay algunas patologías que también tienen un comienzo a veces bien claro y a veces no, insidioso, y que son los dolores óseos generalizados, la talalgia y la enfermedad de Osgulater. Esto en general afecta solo los miembros inferiores con más frecuencia. Yo las pude como agrupar dentro de esta clasificación que nos dieron en la facultad, de tratar de que esto sea como un embudo, de ir de lo mayor a lo más pequeño, como para poder ubicarlas y terminar, digamos, haciendo el diagnóstico de cada una de las patologías. Entonces, dentro de estas patologías de articulación dolorosa nosotros las podemos dividir en un tipo infeccioso, traumático, tumoral, inflamatorio y ortopédico. Dentro de las infecciosas vamos a hablar de la artritis séptica, la espondilodicitis y la sacroileitis. Dentro de las traumáticas, la verdad es que no puse mucho porque la traumática siempre es bastante clara, nos entra a nosotros por guardia, entonces, salvo alguna digamos, fractura patológica o al síndrome de maltrato infantil, después el resto de las patologías me parece que son bien claras y que no hay mucha duda entre eso. Dentro de las tumorales entraría como una tumoral benigna en la sinovitis vellonodular, dentro de la inflamatoria la sinovitis
y la sacroileitis, donde también estaría la artritis reumatoidea juvenil, pero eso es patrimonio de ustedes y yo no voy a hablar de eso porque saben mucho más que yo, y dentro de las ortopédicas la enfermedad de Perthes. Esta cronología que yo hice según la edad también nos ayuda como para evaluar si tenemos un paciente de 2 o 3 años y le duele la cadera, pensar en una sinovitis, y si tenemos un varón de 12 o 14, pensar o en una epifisiolisis de cadera, o en alguna otra, una enfermedad de Perthes o alguna otra patología que habitualmente con el sexo y con la edad son como que también las podemos ir agrupando, o que con mayor frecuencia digamos, son esas patologías que uno puede empezar a discriminar, ¿sí? Por eso hice esta línea de tiempo, para por lo menos ubicar que la sinovitis, las artritis, las osteomielitis son como patologías más del paciente pequeño, mientras que algunas enfermedades de Perthes, el ovulater o la epifisiolisis de cadera son más, digamos, de pacientes más grandes, ¿no? De preadolescentes hasta los 15 años, que es donde vemos nosotros. Después hay etiologías que se ven desde todo el tiempo, o sea, una fractura se ve desde que el paciente nace hasta cualquier edad, pero bueno, la idea sería también, por una cronología, ir ubicando las patologías. Vamos a empezar entonces con aquellas que afectan la articulación. Empezamos con la artritis séptica. La artritis séptica, como saben, es la acumulación de un material purulento dentro de la articulación que va a generar una invasión de toda la cavidad por, en general, bacterias que son de tipo piógeno, ¿sí? Si yo les muestro esta imagen acá, fíjense que esto sería un gráfico de una fisis y una epífisis de un paciente pediátrico. Esta sería la fisis, la celeste, la zona metafisaria y la zona epifisaria. Esta zona está muy irrigada en los pacientes pediátricos, entonces es muy común que una bacteria entre por alguna de las arterias nutricias, atraviese el cartílago de crecimiento, que hasta en esa edad puede ser atravesado, y esta bacteria colonice tanto la epífisis como la articulación. Entonces, para los pacientes pediátricos la invasión a la articulación es muy, muy fácil, ¿sí? Teniendo en cuenta también que esta fisis, que en los pacientes grandes está fuera de la articulación, en menores de 18 meses está adentro. Entonces, no solamente va a ser una artritis, o sea, la infección de la articulación, sino que se va a sumar a la infección en el hueso y va a generar lo que conocemos como una osteoartromielitis, ¿sí? En la artritis séptica, el laboratorio va a estar aumentado todos los parámetros que nosotros tomamos de infección. En general, nos valemos de los glóbulos blancos, la eritrosedimentación y la PCR. Siempre estos valores van a estar aumentados, salvo en neonatos, que en neonatos es un capítulo aparte de la artritis séptica y que muchas veces se presenta sin tener mucha clínica. En la artritis, el método de elección, más allá de, digamos, que después que corroboramos con el laboratorio, es la ecografía, ¿sí? Fíjense, la radiografía no va a ser útil, salvo que nosotros queramos descartar alguna otra patología. Esta radiografía es del mismo paciente que hicieron esta ecografía. La cadera derecha es la que está afectada, que tiene, bueno, en este caso una artritis. La radiografía no muestra nada, ¿sí? Y nunca va a mostrar nada hasta casi 3 semanas después de que se desarrolla la infección, porque no muestra síntomas, ¿sí? Mientras que la ecografía, que es un método operador dependiente, con todas las contras que tiene, pero a nosotros nos ayuda mucho a evaluar cómo está esa articulación, ¿sí? Si ustedes se fijan, esto sería el cuello del fémur, esto sería la cápsula articular, y esto sería lo que muchos llaman el abombamiento o la efusión de la cápsula articular anterior, donde acá vamos a tener un aumento del líquido, que la característica que va a tener es que es heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene detritus, tiene células, tiene secreción, entonces el líquido va a estar heterogéneo. Ese es un dato fundamental. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, generalmente siempre hay que hacer hemocultivos, aunque pocas veces tenemos un buen rédito del germen para encontrarlo, y siempre el drenaje quirúrgico es el tratamiento. No sirve acá el tratamiento antibiótico solo, no sirve la punción sola, hay que abrir la cadera, lavarla y ponerle un drenaje para evitar que se vuelva a coleccionar. Siempre es el tratamiento quirúrgico el único que da resultado y que
digamos, está establecido como que puede sacar la secreción de la cavidad. El tratamiento, no voy a ahondar mucho en esto, pero sepan que en los neonatos el tratamiento se hace con vancomicina y que en los pacientes mayores están usando ahora últimamente clindamicina porque se ven mucha resistencia a la cefalosporina. En algunos lugares se puede usar TMS, es la segunda, digamos, opción para los pacientes mayores. Y tener en cuenta que en pacientes menores de 4 años con poca clínica, hay que pensar en la clepsiela. Entonces, a la clindamicina, que cubre el estáfilo, hay que sumarle la ceftriaxona. Otra entidad es la sinovitis transitoria de cadera. Acá tenemos una inflamación inespecífica que va a afectar la cadera, en general en pacientes entre 3 y 8 años, ese es el rango de edad. Va a ser un dolor que el paciente ayer estaba bien y hoy aparece con dolor, quiere caminar y le duele, entonces no apoya, ¿sí? Y en general el paciente tiene dos características que nosotros nos guían mucho, que es afebril y que tuvo una semana previa catarro de vías aéreas superiores, moco, algún proceso de este tipo que hizo una reacción inflamatoria a la cadera. Clínicamente va a tener la limitación a la movilidad y va a tener tendencia a la flexión de la cadera y dolor cuando hacemos la rotación externa, ¿sí? ¿Por qué tendencia a la flexión? Porque si tiene líquido, la cadera en flexión aumenta la capacidad del articular, entonces duele menos. Por eso el paciente está con la cadera flexionada. Cuando se le estiramos, ahí empieza con dolor, ¿sí? Habitualmente es unilateral. El método de elección también es la ecografía, ¿sí? El laboratorio va a ser normal. Si uno tiene, digamos, un poco de experiencia en ver estos pacientes, la verdad es que yo en la guardia no le pido un laboratorio. Si no tuvo fiebre, no me parece que sea otra cosa que es una sinovitis, la verdad que pincharlos al divino botón me parece que no tiene sentido, salvo que nosotros estemos en duda. Ahí está totalmente respetada la decisión. Y la patología y la radiología tampoco nos sirve, salvo que querramos descartar otras patologías, ¿sí? Siempre vamos a tener la ecografía como digamos, como método de elección, y acá la diferencia es que el líquido va a ser homogéneo, es decir, va a ser totalmente negro cuando nos informen en rayos. ¿Por qué? Porque solo lo que hay es un trasudado del líquido. Entonces, como no tiene células, no tiene nada, solamente un trasudado, un líquido articular limpio, la imagen va a ser homogénea. Esto es la pauta que a nosotros nos da, que es una sinovitis, ¿sí? Es una patología que se autorresuelve sin ninguna otra, digamos, accionar que más que el reposo del paciente. Entre 7 a 10 días se suele resolver. Y ahí se puede hacer una ecografía de control para ver cómo baja el líquido, ¿sí? o cómo disminuyó. El hecho de que el paciente no le duela hace que uno piense que tiene, digamos, menor líquido o que ya no tiene nada. Con respecto a la enfermedad de Perthes, bueno, la enfermedad de Perthes es una osteocondritis idiopática de la cabeza femoral, ¿sí? Nosotros acá lo que vemos es que la cabeza se colapsa, se muere, digamos, se necrosa, y se colapsa por el apoyo. Entonces, esta enfermedad que tiene 4 periodos va a dar una clínica de un dolor articular, pero de mucho tiempo de evolución. No va a ser que el paciente se despierta hoy y tiene dolor, ¿sí? Va a irradiarse a toda la región anterior del muslo y puede o no tener, esto no es patognomónico, sinovitis previa. O sea, solo entre el 15 y el 30% de los Perthes han tenido sinovitis previas, así que no es algo fidedigno. Y también va a tener limitación en la abducción de la cadera, o sea, a separar la cadera y a rotarla hacia interno. Esto se da porque tiene un espasmo de los aductores. Nunca vi un Perthes en una nena, nunca. Dicen es más frecuente en varones, pero ya les digo, olvídense de los Perthes en las nenas, creo que hubo un solo caso en el hospital, así que totalmente es inclinable para el paciente masculino. El tratamiento es controvertido hasta para nosotros, algunos los operan, algunos no, algunos le hacen tratamiento quirúrgico inmediato o tardío. Lo que sí, todos coincidimos en que hay que mantener una cadera concéntrica e indolora. Entonces,
lo que hay que hacer es mandar al paciente a que no apoye, o sea, sacarle el apoyo, y tratar de hacer ejercicios con esa cadera. ¿Para qué? Para que esa deformidad que se va a remodelar, se remodele con el molde del acetábulo, que el acetábulo en el pértex es sano. Entonces, la idea es que la cadera, al final de todo este tiempo de la enfermedad, quede lo más concéntricamente posible. Si nosotros hacemos el diagnóstico diferencial de todas las patologías que vimos hasta ahora, ¿qué podemos como resumir? Que en la artritis séptica el paciente va a tener fiebre, va a tener un regular estado general, va a tener un dolor en aumento, que si no lo tratamos cada vez va a ser peor, un laboratorio de infección y una eco con líquido heterogéneo. En el pértex vamos a tener varones con dolor que empieza paulatino y que está, digamos, mantenido en el tiempo, laboratorio normal, y hay un dato que nosotros no lo tenemos, digamos, escrito, pero sí lo vimos mucho en el hospital, que son pacientes habitualmente hiperactivos. No sé por qué, no se sabe por qué, de hecho ya les digo, no lo leí en ningún libro, pero sí nos damos cuenta de que el paciente es totalmente hiperactivo. Ese paciente que a pesar de tener el dolor sube parado en la muleta, se baja, se sube a la camilla, se baja. No sé si es un dato que por ahí les sirva, pero tengan en cuenta que a veces en estos pacientes se ven este tipo de patología. Y bueno, la evolución la vamos a ver con las manifestaciones de la radiografía en el tiempo. Con respecto a la artritis reumatoidea juvenil, son síntomas que van intermitentes, que no hay ni un dolor que empieza hoy y no mejora hasta que le hacemos un tratamiento, ¿sí? Inicialmente la marcha en la artritis no está, en la reumatoidea, no está inicialmente afectada, se van afectando con la enfermedad ya instaurada, y que habitualmente afecta otras articulaciones, y además con edema, ¿sí? En general, en estas patologías que yo les dije, si bien hay un aumento de volumen intracapsular, no se manifiesta como un edema. Y obviamente el laboratorio reumatológico es el que les va a confirmar a ustedes la diferencia, digamos, con estos pacientes. Después tenemos, con respecto a la artritis, a la artritis y la sinovitis, bueno, fundamental que el paciente no tiene fiebre, que tiene una eco con líquido homogéneo, por esto que yo les comentaba, y que tiene, si le hacen un laboratorio, normal. Y tengan en cuenta algo, hay una patología que es el absceso del músculo psoas, que se presenta similar a la artritis y a la sinovitis. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener una eco de la cadera normal, pero con una eco abdominal con líquido adentro del músculo, ¿sí? Ustedes cuando viene un paciente, que es el ejercicio que yo me hago habitualmente, cuando viene un paciente, digamos, de 3, 4, 6 años, con dolor en la cadera, lo primero que yo pienso es, ¿tuvo fiebre? No. Si no tuvo fiebre, lo más probable es que sea una sinovitis. Si tuvo fiebre, tengo posibilidad de que sea, en este caso, una artritis o un absceso del psoas. El absceso del psoas en general es un dolor de la cadera con fiebre que tiene bastantes días de evolución. Capaz que 4, 5, 6 días de evolución. La artritis nunca va a llegar a eso, salvo que el paciente esté, digamos, con un sensorio alternante y no nos pueda manifestar. Pero el absceso del psoas siempre tiene como un momento, digamos, más prolongado de esa fiebre y de ese dolor. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes lo sospechan, hay que agregar a la eco de cadera la eco abdominal, para que por lo menos hagamos el diagnóstico y empiece enseguida con el tratamiento. Resumiendo dentro de la cadera, tengan en cuenta la edad y el sexo del paciente. Esto los va a poder orientar en alguna de las patologías que estuvimos viendo. Tengan en cuenta también la intensidad, si es algo brusco o es algo que fue, digamos, aumentando con el tiempo. Tengan en cuenta que si es fiebre, pueden tener, digamos, ser de origen infeccioso, a pesar de que yo sé que hay patologías reumáticas que cursan con temperatura. Bueno, y realizar el correcto examen físico y pedir los elementos de métodos complementarios como para terminar de definir y saber cuándo hay que derivar o cuándo tratarlo ustedes mismos. Después, fuera de la cadera, o sea, dentro de la parte articular, en la rodilla, habíamos dicho que teníamos la sinovitis vellonodular pigmentaria. Esto es una proliferación sinovial idiopática, ¿sí?
algunos lo toman como que es inflamatoria, otros por la gran proliferación la toman como una patología tumoral benigna. En frecuencia, digamos, afecta casi exclusivamente la rodilla, ¿no? Y no solamente afecta a la articulación, sino también a los músculos y a las vainas tendinosas que están alrededor del músculo. Esto hace que la rodilla empiece a doler, pero con el tiempo se ponga como más engrosada y más vaya como, digamos, adquiriendo una rigidez, ¿sí? Hay dos tipos habitualmente histológicos, una es la nodular y otra es la difusa, pero en general, digamos, la clínica se mantiene como yo les comento. Los síntomas son lentos, la inflamación se va haciendo progresiva, y a medida que va aumentando también el dolor. Acá tenemos una radiografía de un paciente con una sinovitis, ¿sí? Fíjense, esta sería la radiografía de la rodilla normal, y esta sería la de la que tiene la sinovitis vellonodular. Fíjense el engrosamiento de las partes blandas, cómo está diferente con respecto a la otra. Esta es la misma. Nos hace el diagnóstico la resonancia, que lo que va a mostrar son estas lesiones, ¿sí? Hiperintensas en algunas imágenes, y si esto lo dejamos, fíjense cómo se va metiendo dentro de la articulación, ¿sí? Y si lo dejamos en el tiempo, lo que va a hacer son erosiones dentro del hueso, porque ya invadió al cartílago intraarticular y ya está en un paso más adentro que lo que fuera la articulación. El tratamiento es hacer la biopsia para confirmar. Esta es una patología que por ahí se puede confundir con una patología reumatológica, pero la resonancia yo creo que es la clave para darnos la imagen que es hiperintensa en la sinovitis y no es hiperintensa en la enfermedad reumatológica. Hacemos la biopsia y una vez que tenemos el diagnóstico, la idea es resecar, todo ese tejido patológico sinovial que está generando este engrosamiento articular. Esta es una cirugía de rodilla, el paciente tiene la rodilla semiflexionada, acá estaría el pie, acá arriba está la cabeza, y ahí vemos cómo, fíjense, todo este panículo es el que va invadiendo la cavidad articular. Ya sea a cielo abierto o por medio de una artroscopía, hay que sacar toda la sinovial patológica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de la sinovitis vellonodular? Si tiene edema, podemos descartar, digamos, si nosotros nos valemos por el síntoma de edema, podemos descartar las fracturas o los esguinces porque el paciente no refiere ningún antecedente traumático. Si tiene rigidez, ahí es donde por ahí se digamos, junta con el diagnóstico de artritis reumatoidea, o se puede confundir. Tenemos dos opciones: la artritis reumatoidea, la resonancia no va a tener esa imagen hiperintensa, y otro lado es que también van a tener un laboratorio positivo para la artritis reumatoidea que no va a tener la sinovitis. Y tener en cuenta también que si bien la artritis reumatoidea hay un tipo que es oligoarticular, habitualmente no suele afectar, por lo menos lo que yo conozco, que no suele afectar una sola articulación, ¿sí? Y después, si pensamos en un bloqueo articular, podemos pensar en una lesión meniscal, pero la resonancia también lo descarta. Bueno, y con respecto a las otras articulaciones que afectan, en este caso, la columna, tenemos la espondilodicitis y la sacroileitis. Dentro de la espondilodicitis, lo que vamos a tener es un proceso inflamatorio de tipo articular, de tipo infeccioso, que va a afectar primero el disco intervertebral y después de ahí la vértebra suprayacente y la infrayacente. Habitualmente, si es un germen inespecífico, habitualmente toma un bloque de 2 vértebras con su disco en el medio. Si hablamos de una infección por un bacilo de Koch, o sea, por una tuberculosis, habitualmente la extensión es mucho mayor, toma entre 4 y 6 cuerpos vertebrales. Es importante pensarla esta patología porque en la demora del diagnóstico lleva entre 1 y 3 meses. Entonces, ese tiempo es el que le damos al cuerpo vertebral para que se vaya destruyendo por el acceso, digamos, del germen. Clínicamente es bastante como inespecífico, ¿sí? Pero hay algo que por ahí a ustedes los puede, digamos, confundir, que es el embaramiento. El mismo embaramiento que tiene una enfermedad reumática, en este caso
lo tiene una espondilodicitis. La diferencia es que la enfermedad reumática va a llegar a ser un poco más progresivo, en cambio en la espondilodicitis va a ser un poco más rápido, ¿sí? Y los pacientes han digamos, comentado que tienen dolor de espalda, dolor de abdomen, dolor de nalga, dependiendo de la localización, si es cervical, torácica o lumbar. Y a veces esa inflamación y la penetración dentro del canal neurológico, dentro del canal medular, perdón, puede generar síntomas neurológicos. Si yo le muestro esta imagen, que es una resonancia, esta es la imagen que está ampliada acá. Fíjense, acá hay una imagen muy chiquita que es en la placa terminal de la vértebra. Ahí es donde comienza la infección, ¿sí? De ahí se va a desarrollar al disco, a la otra vértebra y al canal medular. Del disco va a salir a las partes blandas, entonces va como a perpetuar este foco infeccioso. Y del disco que va hacia el canal medular, vuelve y reinfecta a la vértebra. Pero es un ciclo muy cortito, digamos, muy poco segmentario, ¿sí? Siempre que hablamos de gérmenes que no sea el bacilo de Koch. Dentro del canal medular puede hacer un absceso, y si es una infección torácica o lumbar alta, puede dar síntomas neurológicos. El laboratorio a veces es poco específico, porque a veces los glóbulos blancos no suelen modificarse. Y sí, lo que puede modificarse son la eritro y la PCR. Acá también tenemos un problema en que el hemocultivo solo es positivo en el 25% de los casos, igual hay que hacerlo, y la radiografía en este caso también es poco específica al inicio. Fíjense que acá ya se ve una destrucción vertebral, pero esta imagen lleva un mes. Entonces, en una radiografía, cuando vemos la imagen, ya el paciente tuvo o perdió, digamos, la posibilidad de un tratamiento temprano. Acá hay destrucción de los cuerpos vertebrales, y acá lo que hace es, por pérdida, digamos, de la altura del disco, hacer una compresión, ¿sí? Dentro de esa compresión puede venir la sintomatología neurológica. El método de diagnóstico de elección es la resonancia, donde vamos a ver una hipointensidad en el tiempo T1 y una hiperintensidad en el tiempo T2, con la invasión también de los ligamentos, y si hay algún absceso también se va a hacer mucho más notorio. El centello también es muy útil, ¿sí? Sobre todo en etapas tempranas, y a veces mucho más accesible que una resonancia. Es casi, tiene una especificidad del 90%. El tratamiento va a ser intravenoso con antibióticos, más la inmovilización con corset para que pueda mantener esa movilidad que tiene por el disco achatado y no pierda la relación de toda la columna, ¿sí? Siempre inmovilizarlos con corset. Acuérdense que los gérmenes más frecuentes son los Staphyloaureus meticilino resistente y meticilino sensible, y acuérdense que en pacientes menores de 4 años no se olviden la Quinguela quingae. El tratamiento quirúrgico solo se hace cuando hay alguna lesión medular, algún compromiso neurológico progresivo, o cuando el tratamiento médico no mejora. O sea, el paciente que se controla con la PCR clínicamente y con el dolor, pese a que tiene instaurado el tratamiento endovenoso, no mejora. Ahí es donde se hace un tratamiento quirúrgico. Otra patología es la sacroileitis, ¿sí? Es una entidad también infecciosa, inflamatoria, puede ser, digamos, de los dos tipos, pero es poco frecuente, y por eso hay que tenerlo mucho en cuenta, porque hay que pensarlo, porque se presenta entre el 1 y el 2% de las infecciones en la columna. Es difícil del diagnóstico, y el paciente puede presentarse con un dolor lumbar, con dolor sacro, con imposibilidad de apoyar la pierna sobre ese lado, hasta puede presentarse con una sepsis y nada más. Acá tenemos una imagen de la articulación afectada. Fíjense cómo ahí está con irregularidades, mientras que esta, que es el lado sano, está normal, ¿sí? Acá tenemos también la misma, digamos, afectación. La resonancia sería el método complementario de elección. No tenemos mucho, la ecografía ahí no llega. La tomografía también puede ser útil, pero en la resonancia también vemos si hay abscesos periféricos. Y el tratamiento es médico también, con tratamiento intravenoso, entre 3 y 5 semanas,
y se controla con la PCR también. ¿Qué podemos sacar en conclusión de estas afectaciones de la columna? La espondilodicitis con fiebre, dolor y embaramiento en aumento está más relacionada con un proceso infeccioso que con la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea tiene un laboratorio de, digamos, cero positivo, mientras que la espondilodicitis tiene un laboratorio de infección. Con la sacroileitis pasa similar, y acá también uno tiene que pensar en el absceso del psoas y en las artritis, la sinovitis, como dato de diagnóstico diferencial, ¿sí? La diferencia en que estas afectaciones articulares, la ecografía está seca, digamos, no tiene líquido, y sí tiene, digamos, afectación cuando hacemos una ecografía en la sacroiliaca. Estas dos descartarían la patología reumatológica porque son seronegativas. Bueno. Esperen que no me pasa la llave. Vamos a hablar de estas que son de afectación extraarticular, 2 palabritas de cada una para reunir algunos datos importantes. Los dolores óseos generalizados, como nosotros como ortopedistas infantiles, tenemos un montón. O sea, creo que de 10 pacientes, capaz que 2 o 3 vienen por estas consultas. Y lo que tenemos que descartar es que ese dolor generalizado no esté encubriendo alguna patología sistémica, sobre todo. Nosotros tenemos las que son por actividad excesiva, que son las que vemos nosotros y son en general las más frecuentes, y después están las que dependen del dolor orgánico, que ahí entran algunas colagenopatías que a ustedes les puede interesar, como la artritis reumatoidea, el lupus y la dermatomiositis, y bueno, y algunas otras de causa psicógena. Las que nosotros vemos tienen estas características que son muy frecuentes de ver. Se llaman mal dicho, digamos, dolores de crecimiento, no estamos convencidos de que el crecimiento duela. Aparecen a la tarde o a la noche y los despiertan a los chicos, despiertan a los padres, entonces genera digamos, un disturbio en el hogar. La edad de los pacientes son entre los 3 y los 6 años. A medida que el paciente va creciendo, se van haciendo menos frecuentes y más sutiles en cuanto a la intensidad. Nosotros lo que le decimos a los padres es que se alivian con los masajes y con los ejercicios de elongación del tendón de Aquiles, como para que también se tranquilicen ellos. Habitualmente son bilaterales y solo lo que afecta es o la cara anterior de la tibia o la cara posterior, que es donde están los gemelos. Durante el día el chico es un chico normal, no le afecta la actividad, corre, salta sin problema, pero sí cuando se acuesta o se despierta, o está acostado, se despierta por el dolor. Estas características, cuando son, digamos, bastante clásicas, no son necesarias realizar ningún tipo de método complementario. En las patologías que tenemos la sospecha de una colagenopatía, bueno, ustedes van a saber mejor que yo, pero digo, hay algunos otros datos que no están presentes en los dolores de tipo por hiperactividad. Como hablábamos hoy, la artritis reumatoidea tiene una artritis crónica, digamos, acá no hay artritis, acá hay un dolor puntual de miembros inferiores. En el lupus hay artralgias y dolor crónico, igual, y en las dermatomiositis hay algunas, digamos, alteraciones como la hipersensibilidad muscular y un rash en las zonas de roce que no está presente en los pacientes con dolor por, digamos, hiperactividad. Por supuesto que si no nos cierra, digamos, esta secuencia de datos, no está mal pedir un laboratorio, porque recuerden que algunas leucemias o algunas neoplasias empiezan por dolor en miembros inferiores o dolor óseo, y bueno, no vaya a ser cosa que por no pedirle un laboratorio demoremos la consulta o el diagnóstico. Y después están aquellas que son por causa psicosomática, que hay que evaluar, bueno, el estrés que genera alguna situación y que el paciente lo maneja así. Otra patología inflamatoria son las talalgias. Es la inflamación de la apófisis del calcáneo o enfermedad de Sever. Esto en general, junto con la enfermedad de Dos-Gulater, que es la que vamos a ver siguiente, son por tracciones repetitivas o microtraumas de zonas que hay un cartílago inmaduro que cerca de la pubertad se va como adelgazando por una cuestión hormonal, y bueno,
en esa zona es donde la tracción constante genera dolor, ¿sí? Fíjense que el paciente va a marcar dolor justo en el talón, ¿sí? En esta zona, no marca ni acá, ni en el pie, ni en el tobillo, es bien acá posterior, ¿eh? Esa es la enfermedad de Sever. Si bien esto finaliza cuando la apófisis se fusiona con el calcáneo, que eso va a pasar alrededor de los 15 años, nosotros tenemos que hacer algún tratamiento hasta que llegue a esa edad. Entonces, hacemos analgésicos si hay mucho dolor, elongación del tendón de Aquiles y fisioterapia si es que fuera necesario. Algo similar pasa con la enfermedad de Osgulater, que es la apofisitis por tracción de la tuberosidad anterior de la tibia, donde se inserta el tendón rotuliano, que es el que maneja el cuádriceps. A diferencia de esto, lo que suele pasar es que hay un bultoma, fíjense, esto es una zona ya marcada, bien notoria, que a veces a los padres los preocupa, y bueno, esta es la consulta, ¿sí? En la radiografía puede haber alguna fragmentación de la apófisis, ¿sí? O directamente una zona ósea liberada de la apófisis. El tratamiento es más o menos similar, es una elongación bastante importante en los miembros inferiores, en general esto se ve mucho en pacientes que juegan al básquet y en pacientes que juegan al fútbol. Hay que elongar los músculos, fortalecer los cuádriceps y eventualmente, si todo esto no mejora, colocar una calza de yeso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial en estas patologías? Bueno, como les dije recién, los dolores óseos generalizados no presentan edema, no afectan en todo el día, ahí ya podemos descartar algunas enfermedades reumatológicas, siguen la clínica clásica, y si fuera necesario que pedíamos un laboratorio, van a dar cero negativo. La enfermedad de Osgulater y las talalgias también tienen relación con el periodo prepuberal, ¿sí? Y en el Osgulater hay una tumoración palpable, y en la talalgia mejora muchas veces con la fisioterapia. Así que eso es lo que tengo para contarles. No sé si tienen alguna duda. No sé si fui muy rápido, pero quería cumplir con el tiempo. Silvia, vamos bien. Tengo preguntas para hacerte, pero si querés podés dar los casos clínicos y hacemos las preguntas al final, si te parece. Como vos quieras. ¿Quieren los casos clínicos? No hay problema. Bueno, la idea de los casos... Sí. Y al final te digo las preguntas. Dale. La idea de los casos es como reforzar algunas de las patologías que vimos con ejemplos que por ahí los que no hacen traumato no lo tienen tan a mano. Todos son casos reales, ¿sí? Son pacientes que fueron vistos en el hospital, todos, la mayoría por mí, y toda la historia que yo les cuento es la real. Vamos con el primer caso, que es un paciente de 1 año y 10 meses, que comienza con claudicación y rechazo de la marcha, que tiene 2 semanas de evolución. Tiene un síndrome febril intermitente, ¿sí? Y empieza con un embaramiento de tronco y dolor en los miembros inferiores. Se le pidió un laboratorio y se vio que había un aumento de los leucocitos, un aumento muy, muy grande de la eritrosedimentación y un aumento de la PCR, ¿sí? Esta es la radiografía que se le pidió. Esta es la columna. El dolor era en general bajo, pero el paciente tenía molestias en toda la columna. Ustedes piensen que es un bebé de 1 año y medio y que al tocarlo sentía como una hipersensibilidad en toda la columna. Fíjense que en esta radiografía, bueno, también, además de pedirle la radiografía de columna, que era por lo que se quejaba el nene, le pedimos una de cadera también, ¿sí? Pero no sospechando algo, digamos, en la cadera en sí, sino para ver bien la región sacra. Préstenle atención en esta imagen, cómo acá se rectifica la lordosis lumbar, ¿sí? Acá esta es la imagen magnificada. Fíjense como que ya pierde la curva esta que tiene el lumbar, hay una rectificación. O sea, ya encontramos un dato positivo en esa columna. No nos gustó esto, entonces lo seguimos estudiando y le pedimos una resonancia, ¿sí? Acá yo puse algunas de las imágenes de la resonancia, y fíjense cómo en esta zona aparece un foco, ¿sí? Que
se prolonga, se proyecta hacia atrás, se proyecta hacia adelante, como habíamos dicho. En esta imagen también se puede ver el absceso, digamos. Lo interpretamos como que es una espondilodicitis, ¿sí? Fíjense en esta última vértebra cómo se afecta en esta imagen, ¿eh? en esta última imagen cómo se afecta la vértebra, ¿eh? Acá se ve más claro todo el absceso, ¿sí? Fíjense que también lo que hacía era invadir todo lo que es la raíz, tanto de L5, S1 y S2, ¿sí? Fíjense. Este absceso fue como expandiéndose hasta llegar a la sacroilíaca. Fíjense cómo se fue como invadiendo otras estructuras más allá de la columna. Este paciente, bueno, se le hizo el diagnóstico de una espondilodicitis con una sacroileitis derecha. En este momento le habíamos pedido una centellografía y nos muestra una zona bastante, o sea, no es una centello muy clara, no, digamos, no se manifiesta mucho, pero acá fíjense cómo hay una hipercaptación que no existe en el otro lado. Fíjense que esto es desde la vista posterior, por eso estoy hablando de este lado. Y bueno, finalmente, como les dije, el diagnóstico era de la espondilodicitis lumbar con la afectación de la sacroileitis. La resolución fue sin secuelas, a pesar de que había invadido las raíces, y el tratamiento fue 2 semanas intravenoso, y después 4 semanas más por vía oral, se le hizo hacer reposo y se lo inmovilizó con un corset. El paciente anduvo muy bien, ya ahora tiene como 1 año y pico de evolución, lo seguimos controlando, pero la verdad es que nunca ha tenido ninguna otra manifestación. Ese sería el primer caso para hablar de una espondilodicitis lumbar sumado a la sacroileitis. ¿Sigo, Marian? Bueno, este segundo caso es una nena de 3 años y 5 meses que consulta por claudicación en la marcha de 24 horas de evolución. Cuando la mamá la apoyaba en el piso, se paraba así. Había tenido un antecedente de un catarro de vías aéreas superiores la semana anterior y estaba afebril. Cuando uno la revisa, bueno, obviamente nota que no quiere apoyar, que no quiere caminar, y cuando uno le exige caminar, porque alejamos a la mamá, camina de manera claudicante y casi que no quiere apoyar. Nosotros, sospechando alguna patología de cadera, obviamente le pedimos una ecografía, ¿sí? Y en la ecografía, yo acá les marqué los parámetros para el que por ahí no está acostumbrado a verlas. Los parámetros que vemos esta es la cápsula articular, esta es la epífisis femoral, esta es la metáfisis, el cuello de fémur, y esto es el contenido de, perdón que me pasé, ahí. Este es el contenido del líquido intraarticular, ¿sí? Esto lo informan como que es un contenido intraarticular de líquido homogéneo. Entonces hacemos el diagnóstico de una sinovitis de cadera. La resolución es 7 días más o menos de reposo, 7 a 10 días de reposo, y a veces lo ayudamos con algún analgésico. Fíjense en este caso, ¿qué pasaría si nosotros tenemos el mismo paciente, pero en vez de que esté afebril, nos dice que tuvo algún parámetro febril? Y que también tuvo un antecedente de vías aéreas superiores. ¿Qué es lo que a veces nos pasa cuando nosotros queremos pedir un laboratorio y nos confunde? ¿Por qué? Porque el parámetro infeccioso no viene de la cadera, sino seguramente viene de la parte respiratoria. Entonces, es muy claro en este caso que si nosotros pedimos la ecografía y es una artritis como creemos que sospechamos, el líquido sea diferente. Si yo les vuelvo a poner la misma ecografía, préstenle atención que acá ya hay un líquido que no es totalmente negro, ¿sí? Ya tiene como unos detritus en el interior, es heterogéneo, entonces esto me está hablando de una artritis más que de una sinovitis, ¿sí? Entonces es una artritis séptica de cadera. Fíjense que
digamos, poco lugar tenemos entre las dos. O sea, hay muchas cosas que son similares, y por ahí un dato de la fiebre o de un laboratorio que está alterado, si es que nos genera dudas, bueno, fíjense con qué poquito nosotros pasamos de una patología que se resuelve sola a una patología que tiene una indicación quirúrgica. A este paciente lo que se le hizo fue una punción y un drenaje quirúrgico. Nosotros siempre las punciones las hacemos en quirófano con el paciente dormido, punzamos, rescatamos líquido, abrimos la cadera, rescatamos líquido, todo lo mandamos al laboratorio y empezamos un tratamiento antibiótico endovenoso empírico. A veces rescatamos gérmenes, a veces no. El tratamiento suele ser entre 7 a 10 días, depende del plan que se use, a veces hasta 15 días, de manera intravenosa, y lo vamos controlando con la PCR. Si la PCR baja, lo pasamos a vía oral y se va a la casa con tratamiento vía oral hasta cumplir los 30 días. Y en este caso, bueno, como les decía hoy, no olvidarse del absceso del psoas, que suele ser un gran simulador. ¿Por qué? Porque es esa supuestamente artritis de cadera que lleva un tiempo de evolución, pero en realidad no se termina de definir como una artritis. Entonces, hacemos una ecografía abdominal y el ecografista nos marca que es un absceso del psoas. Bueno, y este es otro paciente, que es un varón de 8 años, me comí la S, y 10 meses, que consulta por una claudicación en la marcha que lleva 7 días de evolución. Nunca tuvo fiebre, el dolor es solo cuando apoya, ¿sí? Y no tiene ningún antecedente traumático. Cuando lo revisamos, hay dolor a la movilidad de la cadera, sobre todo cuando queremos abducirla, o sea, separarla de la línea media y rotarla hacia adentro. Notamos que hay un espasmo de los músculos aductores y que en comparación con la cadera contralateral está conservada la movilidad. Le pedimos esas radiografías, que son radiografías de inicio. Acá vemos la placa de frente y las dos articulaciones maximizadas, la placa de perfil y las dos articulaciones maximizadas. No se torturen porque esto es difícil de ver, ¿sí? Préstenle atención a las imágenes estas grandes, fíjense la altura de la cabeza femoral, ¿sí? Con respecto a esta, de frente y de perfil. Ya acá empezamos a ver como un aplanamiento, ¿sí? Fíjense que esta es más redondeada y esta ya se va aplanando un poco, y tiene alguna otra cosa por acá, que es como una radiolucidez por debajo del cartílago que no tiene esta. Eso es un PERTES. Acá vemos 3 meses de evolución, ¿sí? Ya fíjense cómo la cadera empieza a manifestarse y a deformarse, ¿sí? Pese a que le dijimos que no apoye, el nene apoyaba, y bueno, la deformidad se va haciendo cada vez más notoria. Acá ustedes seguro ya se dan cuenta que no es una cadera normal. Fíjense cómo hasta sale mucho más que la cadera normal de la cavidad, o sea, como empieza a subluxarse. Y préstenle atención a esto. Esto es una geoda, o sea, es un quiste que es metafisario y que es un signo que tiene mal pronóstico en cuanto a la evolución de la recuperación de la cadera. Este paciente, como no fue mejorando, lo que hay que hacer, como yo les decía hoy, es tratar de hacer una cadera que esté concéntrica y lo más centrada posible. Como no se puede centrar, lo que se le hace es prolongarle el acetábulo. Esto se llama una cirugía del estante o del shelf o cirugía con técnica de Staeli. Lo que se le hace es retirarle un pedacito del hueso mismo, clavárselo acá en la ceja acetabular y darle una cobertura, para que la cadera no se subluxe y siga, digamos, manteniendo una esfericidad o lo más esférica posible. El objetivo siempre es centrar la cadera y que esté lo más congruente y concéntrica. ¿Para qué? Porque es una cadera que es una articulación que descarga peso y que después, bueno, va a surgir toda la, digamos, la destrucción si la cadera no está en una buena ubicación adentro de la articulación. Este paciente, acá tenemos la imagen de la anterior tenía yeso porque estaba, digamos, dentro del mes de operado. Acá ya el yeso se le sacó y ya está la cadera evolucionada. Fíjense cómo esto
hace de cobertura, una cobertura que se le agrega, pero la cadera, dentro de todo, se sigue manteniendo, si bien está achatada, bastante esférica y bastante centrada en la articulación, ¿sí? Acá ya llevaba un mes de evolución de la cirugía, un año de evolución de la cirugía, el paciente es sintomático, así que lo seguimos controlando, y acá ya lleva 2 años, 3 años de la cirugía, 3 años y medio más o menos. Fíjense cómo ese injerto se incorpora adentro de la articulación, ¿sí? Ahí está la secuela, digamos, del injerto, y la cabeza, si bien está lo que llamamos nosotros una coxa magna, vemos como todavía sigue una esferosidad, la geoda se va como rellenando, fíjense ahí, ¿eh? Y este paciente ya está, digamos, en unos años de cerrar los cartílagos y de ya tener definitivo el crecimiento de toda la cadera y la pelvis. Así que como todavía sigue asintomático, pese a tener lo que llamamos una coxa magna, tiene una discrepancia de 1 centímetro con respecto a la otra pierna, o sea, un acortamiento de 1 centímetro. Estamos esperando si en algún momento tiene síntomas, como para hacerle una cirugía, y si no tiene síntomas, que es lo mejor que le puede pasar, esperarlo a que termine el crecimiento y en algún momento de la edad adulta, si es que necesita hacerle una prótesis, que llegue al reemplazo de cadera con la anatomía lo más conservada posible. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para comentarles. Espero que no los haya mareado con tanta patología, por eso quise como organizarla un poco en grupos, como para que sea un poco más llevadero. Y bueno, no sé si tienen algunas preguntas, estoy a su disposición. Bueno, muchas gracias Silvia por tu exposición, siempre es muy interesante escuchar colegas de otras especialidades y su visión sobre el paciente siempre enriquece. Tengo preguntas de varios temas, las traté de agrupar un poco para que charlemos del mismo tema, así es más simple para vos. Con respecto a sinovitis transitoria de cadera, una de nuestras reumatólogas nos comenta que frecuentemente la consultan por pacientes que repiten el cuadro, o sea, que tienen sinovitis de cadera a repetición, probablemente sospechando que podría ser una IJ. Y en realidad ella en esos pacientes se encuentra que son pacientes hiperlaxos y muy activos, y no otras patologías. ¿Cuál es tu experiencia con respecto a eso, al paciente que repite sinovitis? Mira, está descrito que hasta 4 sinovitis por año son, digamos, benignas, ¿sí? Sobre todo se estudió esto mucho por los varones que, como les decía hoy, por ahí lo relacionaban con el pertus. Así que hasta 4 no sería un método, digamos, un paciente de estudio. Si hay algo que a mí no me cierra, que digamos, no es una sinovitis habitual, o son muchas más, lo que sí yo haría es pedirle una centellografía, porque por ahí yo estoy viendo que con la centello me puede dar una magnitud de la actividad celular que tiene esa zona, y puedo ya hacer algún diagnóstico, digamos, temprano, que con otro método no lo puede hacer. Pero ya les digo, hasta 4 por año son, digamos, como esperables. Yo siempre lo que le digo a los padres es que la anoten, más allá de que uno tiene un registro digamos, digital, siempre les decimos que anoten la fecha, como para saber si la sinovitis que se repitió hace un mes o hace un año. Eso es como para un dato a los padres. Y siempre corroborar que hagan el reposo correspondiente y que no sea que uno confunda un segundo caso con una sinovitis que no terminó digamos, de retrotraer. Bien. Y siguiendo con sinovitis transitoria, ¿cuáles serían los signos o las cuestiones en el paciente que te llevaría a vos a derivar a un reumatólogo pediatra, a ese paciente? En realidad, si a mí algo no me cierra, yo suelo derivar. A veces prefiero equivocarme y que me digan, mirá lo que me deriva, a que yo me quede con un paciente que lo siga estudiando, muchas veces de manera incompleta, porque yo no tengo la especialidad, y que, digamos, no terminemos de hacer un diagnóstico temprano. Yo después de mucho tiempo de ya estar recibida y estar en la especialidad, es como que uno tiene como un olfato especial, de algo que no cierra o algo que no tiene, digamos, las características iniciales, o que el paciente tiene alguna otra cosa, o sea, un nene, como decía recién la colega,
que tiene una sinovitis, pero que tiene una hiperlaxitud, y además, no sé, tuvo, qué sé yo, o alguna situación articular en otro momento, y digo, son situaciones que no vienen tan claras, que uno no dice, bueno, es A más B más C. Entonces, en esa situación, a veces pido algún laboratorio si sospecho algo de mi especialidad que no sea una artritis. Y en general llamo al reumatólogo y le digo, che, mira, tengo un nene así, ¿querés que le pida algo reumatológico? Entonces a eso le agrego algún parámetro de laboratorio reumatológico como para que me diga algo. Y en donde tengo algo que no tiene nada que ver con lo mío, notita y a Mariana. Bueno, Silvia, con respecto a las artritis sépticas, preguntan, por un lado, en las artritis sépticas, ¿cuándo pedirías cultivo para Quinguela quingae? En realidad, uno lo debería de pedir en pacientes menores de 4 años, siempre. Pero si querés discriminar un poquito más, en pacientes menores de 4 años con una clínica no tan florida. Es decir, como esas artritis subclínicas, si quieren, que tienen poca temperatura, poco laboratorio, digamos, de infección, o sea, tiene los blancos un poquito altos, pero no mucho, tiene una febrícula y no una fiebre franca, siempre hablando de un paciente que inició temprano, no es que pasó una semana. Lo que pasa es que no suelen hacer, por lo menos que yo sepa en el laboratorio, no suelen tener el reactivo, y así como ese de muchas otras bacterias. Fíjense que a mí a ver, yo suelo drenar muchos pacientes donde saco pus franca, pus que a veces es verde, ¿sí? No siquiera es amarillita, es verde, y me informan negativo. Entonces, es negativo para los gérmenes que se buscan, pero hay un montón de gérmenes que nosotros o no tenemos los reactivos o no sé qué es lo que pasa, que no lo informan. Entonces, uno lo debería pedir para menores de 4 años siempre. No, digamos, si lo podemos pedir, pídanlo siempre, no solamente si tiene una clínica solapada. Si lo pueden pedir, pídanlo siempre. Si se lo amarretean, bueno, úsenlo en esos pacientes donde la clínica por ahí no es tan florida como en un estáfilo, por ejemplo. Bien. Otra pregunta con respecto a la artritis séptica es, ¿cuándo estaría indicada la resonancia magnética? La resonancia magnética nosotros no la pedimos, les diría que casi nunca. ¿Por qué? Porque la resonancia de urgencia nunca, o sea, nunca. La urgencia es una ecografía, nada más. ¿Por qué? Porque la resonancia en la urgencia nos va a trazar el tratamiento, ¿sí? En general son chicos chiquitos, entonces hay que dormirlo, hay que pedirle el prequirúrgico para dormirlo, el anestesiólogo no te lo duerme, el radiólogo no está. Entonces se siguen pasando los días y por ahí, en 3 días que nosotros tenemos al paciente, no ya de alta, pero sí asintomático, porque lo drenamos y todo, todavía estamos pidiendo un método complementario. Entonces, en la urgencia, nunca. ¿Cuándo le pediría yo una resonancia a un paciente? Bueno, nosotros tuvimos hace muchos años pacientes que lo drenábamos y acostumbrados a, lo drenábamos, digamos, abríamos la cadera, le poníamos el drenaje, a las 48 horas le sacábamos el drenaje, el paciente estaba genial. Nos pasaba que había pacientes que volvían a coleccionar. Ahí nos dimos cuenta que estábamos atrás del germen, ¿sí? Y que ahí es donde apareció el Staphylomedes R. El Staphylomedes R suele tener mucha recidiva a drenarges, o sea, pacientes que estaban drenados por médicos de planta que tenían experiencia, no era que venían residentes y uno le queda la duda si lo drenó bien o no. Pacientes que estaban drenados y que se volvían a drenar, y hemos tenido 1 hasta 4 veces lo tuvimos que drenar. Entonces, en ese paciente que uno hace la cirugía como siempre y no tiene la evolución que espera, ese paciente por ahí sería uno de los que se le pide la resonancia. Pero nunca, nunca, nunca de inicio, porque esto me lo va a retrasar el diagnóstico. Y la verdad es que así no me lo retrase, porque si yo les digo, bueno, pasa por eco y al lado pasa por la resonancia, tampoco me va a dar digamos, mucho dato extra. O sea, ¿qué me va a dar? Me va a dar una colección, que es un líquido que en la resonancia se suele llamar el signo de la llamarada, es decir, ustedes ven eso y se súper asustan, pueden hacer el diagnóstico diferencial de un montón de cosas y en realidad lo único que es secreción. Entonces, yo creo que la resonancia en la artritis no tiene cabida.
así como en otros lugares es imprescindible, en otras patologías, acá por lo pronto no tiene cabida. Nunca en la urgencia, no la pido, no se hace y retrasamos todo. Y después, pasado este tiempo, en aquellas que no vayan a evolucionar como uno espera. Bien. Con respecto a la sinovitis vellonodular, dentro de los colegas que nos escuchaban había varios pediatras y uno de ellos nos dice que con muchos años de experiencia en pediatría nunca se le presentó este diagnóstico. Si es muy poco frecuente o con qué puede haberlo confundido. No, es muy poco frecuente, sí, o sea, yo tampoco vi tantas. Nosotros, desde que yo estoy en el hospital, debo haber visto, o sea, no que la vi yo, pero que el servicio vio 5 o 6, y yo hace casi 20 años que estoy en el hospital. No es frecuente que no se torturen, que no es frecuente, no. Y probablemente no lleguen a los pediatras y sí lleguen al traumatólogo, porque la consulta es por un edema, por dolor articular y por engrosamiento de la articulación. Entonces, por ahí, hoy que estamos tan a mano como los pediatras, por ahí el paciente termina yendo al traumatólogo en vez de al pediatra. Pero no, que no se preocupe porque no es frecuente. Bien. Y también con respecto a sinovitis vellonodular, preguntan si puede afectar el tobillo y si puede dar hemartrosis. En realidad hemartrosis no, y que yo conozca, o sea, si bien puede afectar cualquier articulación, en general no sé por qué, si hay alguna cuestión, digamos, algo de, digamos, de etiología que no conocemos, afecta con frecuencia la rodilla. En adultos puede afectar otra articulación, pero en los chicos yo todas las que vi son todas de rodilla. Y hemartrosis en realidad no tendría que dar, porque nosotros estamos hablando de una proliferación de tejido, no tendría que dar hemartrosis. Por ahí lo que se confunden es la imagen que te da en la resonancia, que es esa hiperintensidad, con una hemartrosis, pero no de origen, digamos, por la vellonodular. No tendría por qué dar hemartrosis, salvo que tenga asociado una lesión traumática, digamos, o que, digamos, dentro de esa proliferación articular que tiene, se le sume algún traumatismo o alguna maniobra que se hace para revisarlo y que genere algo traumático, pero no por sí sola. De hecho, cuando abrimos no sale sangre. Con respecto a espondilodicitis, ¿hay alguna situación en la que se necesite tomar muestra de tejido para cultivo que no sea el paciente que vayas a operar? No. La espondilodicitis, como yo les decía, solo se toma muestras si el tratamiento endovenoso no anda bien, o sea, el tratamiento médico. Si se hace una punción guiada, muchas veces se hace guiada por TAC, que la mayoría de las veces en los centros los hacen los médicos radiólogos, no lo hacemos nosotros. De hecho, lo podemos hacer, pero digo, si hay que hacerlo, no lo hacemos nosotros. Pero la única indicación de tomar punción, de tomar una muestra, sería en el tratamiento que no mejora. Y habitualmente, si no mejora, ya le haces la cirugía, o sea, le haces un drenaje, una toilette quirúrgica, ahí sí, obviamente tomas muestra, pero no tomás solo la punción y te vas. O sea, la usás como parte del tratamiento quirúrgico. Solo, acuérdense, si no tiene mejoría, tanto clínica como en el laboratorio, si tiene algún compromiso neurológico progresivo, y bueno, y si el tratamiento que le estamos poniendo con el antibiótico no mejora los parámetros del laboratorio. Puntualmente siempre lo seguimos con la PCR. Por eso es tan importante el valor numérico de la PCR. En muchos lugares les ponen que es positiva, pero esa positividad yo no sé si es 1, si es 10 o si es 50. Entonces por ahí el valor de positivo es el mismo, pero el valor cuantificado no. Entonces siempre traten de, cuando pidan la PCR, pídanla cuantitativamente. Así ya tenemos un valor y con eso nos manejamos para el pronóstico y el control. Bien. La última pregunta es sobre PERTE, Silvia. Con respecto al paciente que presentaste, la indicación quirúrgica del paciente que había evolucionado mal fue a los 11 meses. Preguntan si puede ser antes o cuál sería el mejor momento. En realidad, nosotros tenemos que esperar que la enfermedad se termine de completar. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía 4 etapas, perdón?
la necrosis, la fragmentación, digamos, reorganización y las secuelas. Nosotros tendríamos que esperar que la cadera evolucione por sí sola, porque por ahí, en este caso, yo por ejemplo tengo PERTES muy chiquitos, empezaron a los 3, 4 años, y la evolución de la cadera fue fantástica. ¿Por qué? Porque el varón, cuanto más chiquito es, más posibilidad de remodelación tiene. Entonces, si yo lo dejo, por ahí remodela solo, y no necesito hacerle una cirugía para hacer lo que hace su cuerpo. Entonces siempre se espera digamos, que la enfermedad termine. Cuando termine, nos paramos y decimos, bueno, le quedó esta secuela, ¿qué hacemos? Y ahí vemos si esa secuela va a alterar la biomecánica, entonces se le hace algún tratamiento quirúrgico. Pero igual es muy controvertido el tratamiento, porque dentro de nuestra misma especialidad y dentro del mismo servicio, a veces tenemos 3, 4 opiniones y son todas valederas. Lo que sí coincidimos es en que el paciente tiene que tener la movilidad de la cadera activa para no perder masa muscular, para disminuir el espasmo de los aductores, y que se remodele sin apoyo para que use como, digamos, molde el acetábulo. Entonces, en eso coincidimos todos. Después, hacerle la cirugía antes o después, no hay digamos, un protocolo a seguir. Pero siempre sí es después que finaliza la enfermedad. O sea, antes o después es, finalizó la enfermedad, ¿se la hago ahora o espero 3 años? Pero siempre finalizada la enfermedad. Buenísimo. Te íbamos a liberar, pero tengo unas preguntitas de último momento. Yo no tengo apuro, no quiero cansarlos. No, preguntan si podrías decir 2 palabras de espondilolistesis como diagnóstico diferencial, y si podrías decir también la edad de aparición de la sinovitis vellonodular. De la espondilolistesis, perdón, ¿qué era la espondilolistesis como diagnóstico diferencial? Si podrías decir 2 palabras de espondilolistesis como diagnóstico diferencial, me imagino que de espondilodicitis. Sí, en realidad la espondilolistesis es un dolor de un paciente que lleva mucho tiempo de evolución, mucho tiempo, capaz que son 3, 4, 5 meses, y que es un dolor siempre mecánico, o sea, el paciente acostado no le duele y parado sí le duele, ¿sí? A diferencia de la espondilodicitis, que es un dolor, digamos, que si bien tiene una demora diagnóstica, no lleva tanto tiempo de evolución, ¿sí? Otra cosa que es más común en la espondilolistesis es, o el espondilolisis también si quieren, que es el estadio previo, ¿no? Es el acortamiento de los músculos isquiosurales, que de hecho uno de los tratamientos es que vayan a elongar para fortalecer los abdominales y elongar los isquiosurales. Entonces eso tracciona menos y el paciente mejora en cuanto al dolor. Y después, con respecto al diagnóstico, nosotros pedimos siempre, yo por ejemplo, en un paciente que es más o menos prepúber o anda por ahí 10, 12 años, empieza con dolor, tanto nena como varón, le pido las radiografías, frente, perfil y ambas oblicuas, donde vamos a encontrar esa famosa imagen del collar en el perrito de la Chapelle, en las oblicuas. Podemos encontrarlo bilateral o unilateral. Si es bilateral hay que controlarlo, que no termine en la listesis, ¿sí? O sea, en el deslizamiento, no solo en la rotura de la pars. Y si veo que el paciente sigue con dolor y yo en la placa no veo nada, le pido una centello. En los lugares donde yo trabajo, por suerte, tengo centellografía con pinhole, que es el aumento de la zona, digamos, es como una lupa que le ponemos en la zona donde queremos ver. Entonces la imagen es muy fidedigna y la gente además está muy capacitada. Pero de última, si no tienen eso, con una centello común, les sirve como para focalizar si hay una hipercaptación. Si hay una hipercaptación, aunque yo no la vea en la radiografía, mejor. Estoy haciendo un diagnóstico más temprano. Eso con respecto a la listesis o a la lisis. Se maneja con analgésicos, elongación de los isquiosurales y fortalecimiento de los músculos abdominales, para obviamente toda actividad deportiva que esté haciendo y se dedica a elongar mucho, 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 y vamos controlándolos. El dolor en algún momento empieza a ceder y ya después es raro que aparezca, a veces hasta la edad adulta. En la lisis bilateral hay que controlar que no se vaya desplazando, ¿sí? Por eso hay que hacerle
capaz que radiografías cada 6 meses o cada 4 meses, para ver, porque ustedes imagínense que si está roto de los dos lados, puede terminar en lo que es la listesis, que es el deslizamiento. Si es unilateral, no habría problema de controlarlo tan seguido. Y después, la edad de la vello nodular. La vello nodular aparece, en general, la más frecuente entre los 10, 12 años. Hay algunos casos que yo leí, pero que lo muestran como un caso excepcional, que aparecen en chicos chiquitos. Te estoy hablando de capaz que 2, 3 años. Pero lo leí como, digamos, a propósito de un caso, no es lo frecuentemente que aparezca. En general aparecen chicos ya más grandes, tipo 8, 10, les diría más, 10, 12 años. Los que nosotros tuvimos en el hospital eran la mayoría todos mayores de 8 años, de 10 años también. Bien. Y por último, Silvia, en el último paciente que presentaste, preguntan si la discrepancia de miembros la alineás con realce. Antes le quería comentar, no sé si la persona que preguntó sobre la vello nodular vio a algún paciente más pequeño, porque de paso ya me comenta a mí también. Claro, Ahora, porque por ahí capaz que tuvo algún caso y no lo conocemos, o sea, yo no lo conozco que sean tan chicos. No, con respecto a la discrepancia en general, menos de 1 centímetro el organismo lo compensa. Les diría que hay muchos pacientes que tienen una discrepancia sin ninguna patología, que es a veces de medio centímetro, 1 centímetro. Solo se equipa cuando que se le pone un realce y no se le pone una talonera, sino se le pone un realce en todo el calzado, digamos, en toda la longitud del calzado. ¿Cuándo? Uno va a equipar la pierna corta, pero ¿cuándo? Cuando la pierna larga duele. Si tiene dolor en la cara interna de la rodilla, por una, una elongación mayor del ligamento lateral interno, si le provoca dolor la pierna contralateral, ahí sí lo equipamos. Si no, no. En general se equipan a partir del 1,5 centímetros o 2, pero no menos, digamos. bien. Bueno, y por último, te piden la gente del interior si podés dejar un mail de consulta. El doctor lo tenía, sí, es Silvia, se los paso acá si quieren, es Silvia N B corta E 71 @hotmail.com. Miren, está anotado acá porque yo se los puse, porque a veces me preguntan. Ahí esperen que les pongo otra vez. Ahí está anotado acá abajo. silvianb71 @hotmail.com. Bueno, muchísimas gracias. Delfor, ¿quiere cerrar? Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los que se quedaron a pesar de la hora. Sí, que son muchos, la verdad que los felicito el nivel de audiencia que tienen. No es que se prolongó, lo que pasa es que arrancamos tarde y bueno, terminamos más tarde. Pero estamos bien, bueno, bien clarito todo, se aclararon todas las dudas. Así que bueno, buenas noches para todos y muchas gracias para Silvia, para el resto de la gente que nos acompañó y para la Sociedad de Reumato nuevamente. No, muchas gracias a todos por la invitación y a todos los que concurrieron. La verdad que las preguntas enriquecen mucho más la charla, no porque la dé yo la charla, sino porque creo que es ida y vuelta que uno tiene con la gente hace que nos digamos, actualicemos todos y encontremos algunas cosas que por ahí uno no las tiene pensado y bueno, la audiencia nos lo dice. Así que gracias a todos por el respeto, por la atención y por quedarse hasta tan tarde. Bueno, listo, entonces. Gracias, buenas noches para todos. Gracias, nos vemos. Noches. Hasta luego. Gracias, Mariana. Gracias, Delfor. Doctora, gracias. Impecable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación también.